Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito del internet, Un Papá Presente. El día de hoy vamos a hacer un episodio como muy práctico con nuestros 3 enormes años de experiencia para preparar una guía, digamos, básica de consejos para sobrevivir al primer año de la crianza, ¿no? Tips que en su momento hubieran sido muy útiles para nosotros y que creo que podrían llegar a serlo para ustedes. Entonces, podríamos empezar con la parte previa al embarazo. No es que a lo mejor esté dentro de las posibilidades de todos, pero si pueden hacer el gasto, el esfuerzo, la previsión, la inversión. Y hay un episodio buenísimo que hablamos con un agente de seguros específicamente este tema. Es que puedan tener, antes de embarazarse, puedan prever la parte de sus gastos médicos mayores. Ese fue el esquema que nosotros tuvimos y afortunadamente de la empresa en donde estaba Majo anteriormente, la verdad es que cubrieron absolutamente, bueno, diría absolutamente todo, pero no es cierto, cubrieron una gran parte y solo tuvimos que pagar una pequeña parte. Sé que hay otras alternativas que en su caso serían los paquetes de maternidad. Hay muchas opiniones divididas al respecto, la verdad no es como que pueda recomendarles uno o pueda recomendarles otro. Aquí tocó el tema porque si ya de plano no están dentro de la posibilidad de, más bien, dentro del tiempo de poder contratar un gastos médicos mayores para su embarazo, pues la opción de paquete sé que está ahí. Mucha gente dice que se va, en el sentido de contratan algo y no les cubren absolutamente todo o siempre tratan de meterles gol, ¿no? Pero bueno, aquí la idea es que financieramente puedan tener algún tipo de soporte o un gasto controlado, pues porque todos sabemos que traer vida a este mundo cuesta y cuesta mucho. También, bueno, dentro de eso, la parte de, obviamente, que haya vitaminas para su pareja, o bueno, su esposa. Y también lo del ácido fólico. Parece anuncio de TV Azteca, pero es algo que recomiendan todos los pediatras y las pediatras. También algo que vale mucho la pena se da como por sentado o muy obvio la parte del ginecólogo o la ginecóloga, pues porque de por sí tu pareja o tu esposa o tu novia, pues ya iban, ¿no? Entonces ese va como por default. La parte que no es como tan default, o al menos en nuestro caso no fue así, fue conseguir pediatra. En el caso del ginecólogo, me voy a regresar tantito, sí chequen bien que sea acorde a lo que ustedes quieren de fondo, ¿no? O sea, si les da lo mismo cesárea o no cesárea, pues casi que cualquier médico les va a servir. Pero si ustedes quieren parto, sí busquen a alguien que sea súper pro parto, porque si no, ya también aquí tuvimos a Jimena platicando sobre la violencia obstétrica, y si no, los van a querer llevar a fuerza por el cuchillo. Entonces, bueno, ahí chequen eso. La parte del pediatra, pues cuando cuando nació nuestra hija, había un pediatra ahí en el hospital y fue quien nos llevó de la mano los primeros días. Pero pues no hicimos match, entonces sí fue un punto donde dijimos, ¿y ahora para dónde, no? Entonces creo que algo que vale la pena es que de inicio vean también igual con qué pediatra van a querer quedar. Ahí el tip sería que vean pues qué línea profesional traen, ¿no? Porque nosotros ya traíamos como que uno en particular y de momento cuando fuimos a la alimentación complementaria nos dio una hojita, así se ve que había sacado copias hace 10 años y traía para iniciar alimentación complementaria Gerbers y juguitos industrializados. Entonces dijimos bye. Actualmente estamos con Penélope Hortal, a la cual adoramos y ya también tuvimos la oportunidad de tener este podcast, justo para hablarte del tema de alimentación complementaria. Otro miembro que podrían tener en su staff, también ya lo hemos platicado anteriormente, y es la parte de las dulas, ¿no? No me voy a meter mucho en eso porque pues hay un episodio específico para ello, pero es justo la persona que va a acompañar y preparar a su esposa, pareja, para que sea un acompañamiento tanto en lo físico como en lo mental, como en lo espiritual, y vale, si se pueden dar la oportunidad, vale muchísimo la pena. Y también otro miembro que consideramos imprescindible de su staff y que no se habla mucho de eso, es que tengan una asesora de lactancia, ¿no? Naturalmente, pues no debiera de haber problema para poder alimentar a un bebé porque pues así se ha venido haciendo por milenios, ¿no? O sea, desde que la humanidad existe, si no, pues no estaríamos aquí porque hubiéramos muerto de hambre. Solo que, bueno, actualmente lo desconozco, soy la persona menos indicada para hablar de ello porque soy un vato, pero se ha vuelto más complicado, ¿no? Inclusive nosotros tuvimos un episodio ahí complicado o un momento complicado porque justo lo que más te preocupa es poder tener con vida a tu bebé en ese tiempo. Entonces, si la fórmula es lo único que hay, pues nosotros también caímos un ratito en eso. Y Majo, pues bueno, consiguió o dentro del grupo en el que estaba le recomendaron a alguien, una chica que vino a casa y eso cambió absolutamente todo. Y lo cambia desde diferentes perspectivas.
La primera, y ella lo comentaba, la parte del vínculo, ¿no? Es como la parte de la maternidad que pudo como ejercer muy ahí pendiente, pegada. No sé, ella lo define y hay un episodio reciente donde dice que fue la parte que más le gustó de su embarazo. La otra es como desmitificar esta parte de no se puede, ¿no? Algo que hizo aquí mucho paro fue que ella viniera, le diera técnicas y sobre todo, y ella lo decía, es me transmitió tranquilidad, seguridad y confianza. Y creo que al final es eso. Cuando está bloqueado el cerebro, pues muchas veces el organismo no funciona. Y si todavía nada de eso te motiva, velo por el varo. El hecho de dar lactancia exclusiva materna te va a reducir drástica y dramática y brutalmente el tema del gasto. Nomás ahí échate una búsqueda en Google o en la farmacia de tu confianza y te vas a dar cuenta cuánto vale un botecito de leche. Y consumen muchos. No. Ahora, la parte de... cuando entras en el mundo de los bebés es como todo lo quieres porque todo es bonito, todo lo quieres porque todo decora. Si te lo puedes permitir, pues vaya, date, ¿no? Pero si estás como en la parte de, bueno, ¿qué hacemos? ¿Dónde destino el gasto? ¿En dónde invierto bien? Aquí hay algo que es experiencia pura, no está sacado de ningún lado, es qué sí nos funciona a nosotros. Recuerdo mucho a mi primo que me decía, güey, vas a gastar en toallitas húmedas como no tienes una idea. Y claro que hay diferentes marcas comerciales que te suenan, que ahí están. Pero o son muy pequeñas o son muy delgadas. Le encontramos varios peros a la mayoría. ¿Dónde? Y esto no está patrocinado ni pagado, pero con toda honestidad, ¿dónde las fuimos a encontrar? En Costco. Las toallitas húmedas de Costco vienen creo que 10 paquetes como de 200. Digo, es un mundo de toallitas, pero se van rápido. Y si bien no son tan baratas, son lo suficientemente gruesas y además inclusive pueden utilizar muchas veces la mitad. Se parten padrísimo así como de... Y son muy gruesas. Entonces, vaya, 0 quejas, 10 de 10, recomendación toallitas de Costco. Otra cosa que es como un súper básico y que inclusive lo van a necesitar desde que salen del hospital es el huevito o el adaptador, la cuneta esta que van a poner en el coche. Ahí conviene más comprarlo en combo o en bundle, donde venga la carriola, la cosa que va en el coche y encima lo que es como el huevito para el recién nacido y que además va a ser la silla o el medio seguro de transporte de su bebé los primeros muchos meses. Entonces, hay varias opciones y la verdad es que las que son más armatoste o las que son más grandes tienen el problema que por un lado traen todo lo que necesitan y fue la que nosotros tuvimos, pero por el otro lado también le sacrifican enormemente a la cajuela. Entonces desconozco puntualmente si haya como que una opción intermedia que tenga las tres cosas y que además no les reste la mitad del espacio de almacenamiento. Pero hay algo que les puedo recomendar muchísimo, es las cosas de bebé normalmente se usan poco tiempo o si se usan mucho tiempo al final pues no se maltratan, ¿no? Una carriola, ¿dónde la vas? Va al coche, del coche a lo mejor al parque o al centro comercial o al hospital a la consulta o al pediatra o bla, 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 pero realmente tiene un desgaste muy bajo. Entonces, ¿para dónde pueden voltear a ver? Al mercado de segunda mano. En nuestro caso puntual, tanto nuestra carriola como la silla alta para poder iniciar alimentación complementaria fueron de Marketplace en Facebook. Y fue, no sé, como un 80% de descuento. Entonces, si empiezan a hacer números, pues realmente pueden ahorrarse un buen varo si gustan optar o ver hacia el mercado de segunda mano. Igual, habíamos medio platicado ahorita la silla alta. Esa no la van a necesitar de inicio, nada más váyanlo previendo porque esa va a ser necesaria cuando inicien la alimentación complementaria. Nuestra recomendación, no busquen nada fancy, simplemente que sea una silla alta de tijera, que quede pues, más o menos a la altura de la mesa, que la charola sea lo más grande posible, porque justo cuando inicien la alimentación complementaria, yo sé que Instagram nos ha dicho que van a comer precioso, lo que les presenten, todos se le van a atinar a la primera, pero nada de eso va a pasar. No tienen todavía la coordinación ni la motricidad para atinarse nada, lo que van a querer explotar es la textura y de todo lo que embarren y tiren, solo el juguito y lo que le quedó el residuo en las manos es lo que va a comer. Entonces, tip también para alimentación complementaria, consíganse una bolsa jumbo de basura, una lona de propaganda política abandonada o consigan un trozo de lona y pónganlo debajo de la silla, porque realmente cuando los bebés descubren el principio de la física de la gravedad, se dan por tirar todo por la borda, entonces su piso va a quedar hecho un asco. Entonces una manera de poder evitar eso es justamente con una lona. Esta opinión va a ser a lo mejor un poco dividida o a lo mejor hasta qué asco, pero pañales ecológicos. Si
dices, no, eso no es lo mío, no nada, insisto, date una vuelta para ver cuánto vale un paquete de pañales, aún en Costco, que también la verdad es que si optas por desechables, tiene cajas lo suficientemente grandes con un montón de piezas, pero es algo que vas a consumir de manera cíclica. Entonces, los pros de los pañales ecológicos, uno, crecen junto con tu bebé. Entonces, realmente comprando 10 o 12, vas a tener, no desde recién nacido, la verdad es que no sé si todos funcionen, pero al menos la marca que nosotros elegimos, que fueron Bio Baby y Alba Baby, esos no sirven para recién nacido. Sí compramos pañales los primeros como 3 meses, yo creo. Pero a partir de ahí, fueron puros pañales ecológicos y vienen con unos brochecitos o unos ajustes, dependiendo de la marca, y literalmente van creciendo junto con tu bebé. Entonces, realmente a lo mejor al inicio la inversión es fuerte, lo entrecomillo, no sé, digo, es cosa de buscar y hay hasta opciones en Amazon, pero no sé, 2,500, 3,000 pesos más o menos por toda la vida útil de pañales de tu bebé, ¿no? O sea, todo el tiempo que va a estar utilizando pañales. Entonces, para la gente que compra desechables va a decir, güey, con 3,000 pesos creo que es lo que me chuto, no sé, por decir un número, los primeros 5 meses, ¿no? Entonces, el ahorro es brutal. Obviamente el impacto ambiental pues se reduce muchísimo. Vas a gastar más agua, pero pues no vas a tener más basura en los rellenos sanitarios, con algo que va a tardar en degradarse muchísimo tiempo. Y también dan o provocan menos alergia, porque en los desechables pues tienes que atinarle que le siente bien, que qué tipo de químico, porque vaya, esa es otra cosa, están atiborrados de químicos. Entonces, en el ecológico está hecho de fibras naturales, generalmente de bambú. Y si de plano es como muchísimo problema el tema de la limpiada, además de, o sea, viene el pañal, viene el inserto de bambú, y además de eso encima puedes ponerle como una capita protectora. Entonces había muchísimas veces que la única que se enmarranaba era esa. Entonces las tirabas ahí, pues en una cubeta con jabón o inclusive con un cepillo especial. O sea, era solo para eso, un cepillito de mano. Y tener una manguera conectado al lavabo donde vayas a lavar. La verdad es que la mayor parte de las cosas se van. O sea, no es como los desechos humanos adultos. Realmente es como más como una tipo pasta. Entonces se van realmente fácil. Obviamente la contra es que vas a tener que lavarlos y que a lo mejor a mucha persona le puede dar asco, pero prefieres perder el asco o tu dinero. Otro elemento que creo que no se habla mucho y a nosotros nos hizo un parote fue mi esposa se hizo el propósito de ayudar a nuestra hija sin presionarla y motivarla a dejar el pañal lo más rápido posible. Entonces un día me dijo, compré una basínica, pero además me acuerdo que tendría como 4 meses, 5, y ya, entonces le daba de comer y pasaba un ratito y se la llevaba. A veces funcionaba, había a veces que no. Pero lo que nos dimos cuenta es que uno sí lo dejó rapidísimo. O sea, no me acuerdo cuánto fue, pero como 1 año y medio más o menos que usó pañal. Y ya de ahí, digo, por ahí un par de accidentes, ¿no? Pero realmente nunca más. Y un control de esfínteres increíble. La otra es que también he escuchado de bebés o de niños, niñas más grandes que le tienen miedo como al vacío del WC. Entonces, el hecho de que la basínica esté como muy rápido en su vida, es como pues ya de por sí hay naturalmente ese espacio para depositar tus fluidos o tus desechos. Entonces, cuando pasan al WC, simplemente es como, es mi bañito, pero en presentación más grande. Creo que también podría ser ahí como un tip muy interesante. Algo donde sí le invertimos fue en el tema del cambiador, y fue a la medida porque nos dimos cuenta que la mayoría de los cambiadores, digamos, de línea, son muy bajitos. Entonces vas a pasar tiempo ahí y el estar como inclinado tanto tiempo no es cómodo para la espalda. Y piensa que vas a estar cansado, mal dormido, mal comido, con poco tiempo. Entonces el hecho de que una actividad que vas a hacer muchísimas veces en los primeros días, porque por acá los cambias y ya se volvieron a orinar porque les dio frío, creo que ahí vale la pena que lo hagas a medida. Y también nosotros lo quisimos hacer a medida, el cambiador, porque justo era pues la parte del colchoncito donde la pones y a un lado, pues a lo mejor las divisiones de que si el Bepantén o que si la cremita o que si la pomada o que si todo. Entonces realmente creo que ahí sí fue un gran acierto. Originalmente ese mueble estaba previsto para que fuese su closet y lo pensamos como muy en la línea Montessori y que además tenía hasta sus tubitos para que ella pudiera elegir. La realidad es que esa parte nunca sucedió, pero lo que sí tenía era cajones con su ropa, entonces pues era muy simple de donde te cambio, tengo absolutamente todo.
Lo tenía, bueno, y del otro lado tenía la parte de los tubos, pero lo pensamos en 2 etapas, porque siendo bebé pues no va a elegir absolutamente nada. Entonces los tubos se desmontaban, tenía unas tablas, y esas tablas tenía diferentes cajitas. Entonces ahí iban, que si los pañales, que si los insertos, que si las cubiertas, y bueno, no sé, ropa de cama, o porque muchas veces se llegó a hacer pipí sobre el mismo cambiador, entonces ahí mismo tener como un juego de sabanitas o de cambio. Ahí originalmente la idea de ese cambiador era que fuese un mueble de su cuarto. La realidad es que hoy, después de casi 4 años, está en nuestro cuarto y pues sigue como sirviendo en la parte de se termina de bañar. Es muy cómoda secarla ahí porque pues, te queda a la altura completa, no estás encorvado. Entonces, pues ahí como para que le quieran echar un ojo. Ahí sí, es más, y justo antes de empezar a platicar de esto, yo había hablado de una marca en particular y Majo fue la que me recordó. Me dice, oye, esa marca no nos fue bien, le generó resequedad, muchas cosas. Entonces ahí sí, como el mundo pues, de la limpieza es inmenso, acérquense con su pediatra y que ahí les dé una recomendación, pues sobre todo en la parte de pues que no le vaya a generar algún tipo de reacción, la piel de lo es súper delicado, al final es un órgano, la va a absorber. Entonces ahí sí, tip, pregúntenle a su pediatra. Y bueno, también hay que la crema no tenga fragancia justo por esta parte de la deshidratación de la piel y pues se la pone fea, ¿no? Esta parte tiene pompi de bebé, pues si le ponen una con fragancia, pues va a quedar reseca y al final es una piel delicada. Este otro ítem creo que fue uno de los mejores aciertos que tuvimos y fue comprar una tina de baño, pero esta es como literalmente de mercado, o sea, si lo alcanzan a ver, pero es como pues no sé, unos 80, 90 centímetros y es como en forma de 8. Nuestra tina la conseguimos en una tienda departamental, nada del otro mundo, creo que costó como 300 pesos y no le compramos la base. ¿Por qué? Al final terminan arrumbadas o restándote espacio dentro de la regadera. Y la idea original de esa tina era que como no le íbamos a meter a la regadera, porque además a mí me paniqueaba que estuviera ahí toda pequeña, todo bien bestia para cargar, y luego en un ambiente húmedo y enjabonado. Entonces, la concepción original de la tina fue poderla poner encima del lavabo, donde te quedaría muy cómodo, y además hay como unas mallas que se pueden anclar a la tina, y esto hace que puedas poner a tu bebé que tenga como cierta tracción y no ande ahí moviéndose como trucha dentro de la tinita, y es como muy amigable con los nuevos papás, ¿no? Además, controlas como que la parte del frío, es más fácil bañarla, por acá le das, la sacas y la secas. Ahora, el mejor tip que me dio mi hermano y que además le agradezco mucho en el tema de la regadera y que a mí me daba mucho miedo el tema de la truchita enjabonada en la regadera, es cuando vayan a pasar a la regadera, usen una playera de manga larga. Entonces, tal cual, o sea, ustedes se meten a la regadera, van a mojarse esa prenda, pero el hecho de tener la prenda va a generar tracción. Entonces, con eso reducen muchísimo el riesgo de que se les pueda caer. Y uno como papá torpe primerizo fue un parote de seguridad el saber que voy a tener un mejor agarre y es mucho menos probable que la tire o se me resbale o se me caiga. Entonces ahí también por si les sirve. Otro que sí consideramos que es como un súper indispensable es el monitor, ¿no? Que es esta parte que pues es una cámara y del otro lado hay otro dispositivo en el cual ustedes lo van a poder ver, ¿no? Entonces lo ideal es, digo, opciones en el mercado hay muchísimas, pero pues obviamente que tenga sonido, pero sí la recomendación es que no sea Wi-Fi, porque pues no son dispositivos que estén especialmente diseñados para que no sean hackeables. Entonces al final, si está conectado a una red y está conectado a internet, pues mucha gente depravada y malintencionada puede estar haciendo ahí cosas raras. Entonces, si compran su monitor, simplemente la sugerencia o el tip sería que no sea con Wi-Fi. Otro que también fue un parotototote es la almohada de lactancia. Hay de diferentes tipos, pero es como una especie de dona y eso le va a hacer la vida más cómoda y más llevadera a su pareja o a su esposa porque pasan mucho tiempo ahí y además es como muy incómodo. Yo me acuerdo que constantemente Majo me decía, oye, me pasa una almohada porque era, pues al final es mucho tiempo, es en una misma posición sosteniendo bebé. Entonces, sí, o sea, sí es como que se debe comprar sí o sí porque si no el desgaste es muy, 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 muy grande. Otra cosa es, no sé por qué en México el bebé aparentemente debe ser un gusanito inmóvil, donde tradicionalmente es siempre que está en la cuna o en el colecho, lo envuelven como tamal. O sea, imagínate estar todo así comprimido. A mí me desesperaba. Nuestra hija me heredó un montón de cosas
y dentro de ello como que esta parte de la movilidad. Y ella nunca, jamás de los jamases, se dejó amarrar y envolver como tamal o como taco. Entonces tuvimos que buscar una alternativa para que no se estuviera arañando la cara. Y un día nos regalaron un saquito para dormir. Entonces imagínate que es tal cual como un sleeping bag, pero como un mix entre un sleeping bag y un chaleco. Si lo buscan en internet o en Amazon les van a aparecer. Entonces ahí lo meten. Lo que sí no tienes como salida de pies, pero son frescos, les permiten más movilidad y pues al menos en nuestro caso nuestra hija sí descansaba mejor. Y bueno, además pues también cumplen la función de que no pasen frío en la noche porque no se pueden destapar. O sea, está integrada a su sleeping bag, pero tiene movimiento. Entonces creo que era como un ganar-ganar porque por un lado, como padre es, y además padre mexicano es, debe estar cubierto por 80,000 capas. Pero también es importante que tuviera movilidad. O sea, en mi caso era como de, es que imagínate dormir todo incómodo. Entonces el saquito fue una gran adición a lo que nosotros teníamos. Esto pretende cubrir lo mejor posible, o acorde a nuestra experiencia, como que el primer año no está estructurado de determinada manera que los primeros consejos son para esta parte o los últimos son para el final. Simplemente es como ciertos tips que creo que a cualquier papá o mamá primeriza les podrían venir bien. Y el tema como que de los juguetes o la parte de la diversión, hay demasiadas cosas que el marketing nos ofrece o nos vende, ¿no? Sobre todo líneas muy conocidas o marcas que habitualmente puedes encontrar en el supermercado, pero la mayoría funcionan con baterías. Entonces aquí hay 3 artículos que me gustaría recomendarles de manera puntual. El primero de ellos se llama Triángulo Pickler. Si no lo conocen, imaginen que es como pues literalmente un triángulo o como una escalera, nada más como a 1,20 de altura. Y solo es eso, es de madera, un triángulo, y tiene atravesados peldaños como si fuese una escalera. Ese triángulo Pickler se asocia mucho con Montessori. Realmente hasta donde sabemos no fue un material que María Montessori hubiese utilizado, pero sirve para propiciar mucho el tema de la independencia. ¿Cómo? Nosotros lo elegimos porque conforme lo que leímos nos dimos cuenta que era un juguete o una actividad que ayudaba a fortalecer los músculos, ayudaba a cuando los bebés ya están listos, están en el tema del gateo y como que listos para dar el pasito para poderse levantar, pues finalmente es una estructura muy sólida, muy estable, de la cual nuestra hija se sujetaba pues con mucha fuerza o pues sí, con mucha seguridad y se podía levantar. Ella empezó muy rápido a hacer ejercicios, literalmente de treparse a la escalera. Entonces desarrolló muy rápido también la parte de lo que es coordinación y la motricidad gruesa. Entonces, y además, hoy por hoy, es de lo que sigue utilizando. Entonces yo creo que lo tuvo como a los 4 meses. Obviamente al principio pues no hacía nada, pero fue creciendo y fue siendo un poquito más grande, pues a lo mejor a los 6 ya se lo habíamos presentado y luego a los 8 ya se levantaba y bueno, ahí con el desarrollo natural. Pero después ya se empezó a subir, le daba la vuelta, luego justo el que nosotros compramos venía como con un adaptador de una rampita, entonces ya actualmente lo usa como pues como si fuera el parque, ¿no? Se trepa como si fuera una resbaladilla, acomodamos la tablita del otro lado y se desliza. Entonces, a lo mejor de entrada no son como tan baratos, pero es el tipo de juguete que dices, nosotros lo compramos cuando tenía meses y hoy ya va a cumplir 4 años y lo sigue utilizando. Entonces, por eso lo recomendamos. El otro son los tapetes, esos los pueden encontrar pues igualmente en Costco o en Amazon. Son los tapetes de foamy que vienen en un formato grande, será como 30x30 o 40x40. Ahí no es que nosotros tuviéramos tapizado todo el piso o recubierto todo el piso. Realmente compramos un set, creo que vienen como 9 o 12. Entonces te queda pues una figurita, la acomodas acorde a lo que necesites, ¿no? Pero ahí la idea es que es algo muy fácil de limpiar, es algo muy fácil de lavar. Son modulares, entonces lo puedes armar como tú quieras, en una sola tira o en líneas de 2 o de 3 o como quieras. Y además, le encanta jugar ahí. O sea, de entrada, pues porque era suave, entonces no queríamos que estuviera en contacto directo con el piso. Pero al día de hoy ya están todos pintarrajeados, tirados de plumón, pegamento. O sea, ya están para el perro en cuanto a lo estético. Pero en la funcionalidad y en la durabilidad están, vaya, súper, súper bien. Ahí tuvimos un problema con nuestra gata porque le encantaba afilarse las uñas ahí y eso fue lo que los maltrató un poco más. Pero en realidad, quitando el evento de la mascota, estarían una muy, muy, muy buena lavada, a lo mejor con algo que pudiera llevarse el plumón permanente. Pero fuera de eso, lo sigue utilizando mucho. Los intentamos sacar recientemente de su cuarto porque habíamos remodelado y dijo, no, para nada, yo quiero de vuelta mis tapetes.
Y también si tienen algo como una mecedora o ella que tiene una como tipo hamaca de lectura, igual de madera, pues ayuda mucho a no maltratar el piso. Entonces también si gustan ahí como cuidar, es un gran hack. Y el último son bloques magnéticos que de entrada pues no los va a utilizar mucho, pero son de muy buen tamaño como para evitar que se pueda ahogar si se los quiere llevar a la boca, ¿no? Son de plástico, entonces igualmente son fácilmente lavables, duran bastante y es algo que sigue utilizando. O sea, construye pues lo que su imaginación le dé, que si el castillo, que si la casa, que si el coche, que si el tren, que si el avión. Y como son modulares y son armables, pues realmente es un juego que no está guiado, es decir, ella puede imaginarse lo que quiera. Y también los puede pegar en un pizarrón, que también tenía uno. Entonces, la opción de juego que ofrece el mismo juguete y otra cosa. Los tuvimos igualmente como, creo que al año, le regalaron el primer set. Y a la fecha lo sigue utilizando. Entonces, de esos hemos comprado más, porque sí, cada vez puede armar más cosas. Ahí la contra. ¿Qué te diría yo? Lo que creo que no necesitas comprar, ¿no? La primera, y perdón si te rompo la ilusión, al final solo es una sugerencia, pero la parte de la cuna. Las cunas sí, claro, son súper bonitas, el diseño, todo. O sea, mi hermano me acuerdo que mandó a hacer una con un carpintero. Y vaya, era al tono de la carpintería de la casa, súper armónico, las mismas molduras acá. O sea, la cuna estaba preciosa. Pero, ¿por qué nosotros dijimos no a la cuna? La primera porque no la íbamos a sacar de la habitación pues, en breve término, ¿no? O sea, iba a estar durmiendo con nosotros pues hasta, pues no sé, la verdad no teníamos una fecha definida, pero no iba a ser algo que iba a utilizar para dormir los primeros meses, años, o sea, los primeros 2 años a lo mejor de su vida, porque al día de hoy todavía se para la mitad de la noche y nos va a visitar, nos vamos a dormir 2 y amanecemos normalmente 3. Entonces, es algo que de entrada, si tu idea es hacer eso igual, o sea, que duerma contigo o con ustedes, no la vas a utilizar. Es un gasto innecesario. Y la otra, finalmente la cuna tradicional, pues es el colchón delimitado por barandillas. Entonces, algo que nosotros decíamos es, nosotros queremos, o sea, estábamos muy clavados con el tema Montessori. Entonces queríamos que tuviera la mayor movilidad posible. Entonces tener una cuna con barrotes era totalmente contrario a eso. Lo que nosotros queríamos era al revés. Es un apréndete a subir, apréndete a bajar, avanza, más libertad. Entonces nosotros como anime japonés, literalmente le pusimos una camita al piso y así estuvo durante meses, hablando ya 24, 36, 48. Y recientemente teníamos una base de madera estándar y lo que hicimos fue volarle las patas. ¿Por qué? Porque Majo ya estaba harta de que las sábanas se arrastraran y se llenaran de polvo. Pero finalmente ya es mucho más alta, nuestra hija. Entonces cumple el mismo propósito. Está la total libertad y la autonomía de poderse subir y bajar. Nada más que ahora pues la levantamos un poco más por el tema del polvo y de la limpieza. Igualmente, el tema del colecho, pues vuelvo a lo que les comentaba. Si bien es cierto, el colecho trae como este diseño como de cunita portátil y que le mueves con un cierre para poderla pegar a la cama y trae el aditamento para que la ancles a la cama, la realidad es que el anclaje, pues no todas las camas son iguales. Entonces traen como un agarre, digamos, universal y pues no queda perfectamente pegada. La otra es lo mismo. Como no va a quedar exactamente a la misma altura, tiene como un desnivel pequeño, serán unos 5 centímetros, que en el día a día tú dices, oye, pues es que 5 centímetros no es la gran cosa. No, pero lo que Majo hoy me decía es, realmente para poderla sacar del colecho cuando se despierta en la noche y poderle dar pecho, pues es mucho más maniobra. Al final sí teníamos el colecho, sí lo compramos, pero terminó siendo el depósito de juguetes, los peluches, la ropa de la recién lavada que íbamos a doblar de los siguientes 15 días. Entonces, en la experiencia, a muchos de los papás que conozco, el colecho termina siendo como la bici del gym que juraron utilizar, que está ahí nada más de perchero para las toallas húmedas. Pero bueno, en el caso que ustedes sí les haga ilusión o digan, yo sí lo voy a intentar, algo que un experto en primeros auxilios nos recomendó es, aun cuando se vean preciosos, nada de móviles de cuerda, la cuna o el colecho libre de todo. O sea, literalmente tiene que estar nada más con el colchoncito y a lo mejor una sábana muy ligerita o el saquito que les digo. Porque aun cuando a nosotros los papás nos genera mucha ilusión de ya le puse el móvil bonito, que el peluche, que el juguete, que el todo, pues todo supone un riesgo o de asfixia o que se lo lleve a la boca, que al final también sería asfixia. Entonces, pues sí hubo como que varias cosas que tuvimos que adaptar a un plano más realista.
Otra cosa fue el uso de esterilizadores. Y ese no es que yo me lo aviente a decir como de ¿cómo no usar un esterilizador? No, fue con una consulta debidamente informada con una pediatra y ella decía, pues es que realmente no tiene caso que la metan o pretendan meterla a un ambiente estéril en el tema de la alimentación cuando realmente pues está en contacto con, o sea, ¿qué si nos dijo? Tengan una casa aseada, barran, aspiren, trapeen, o sea, tengan una casa limpia, que además pues es como un principio básico. Pero me dijo, fuera de eso, pues no, o sea, realmente su bebé se va a incorporar a la vida de ustedes. Inclusive le dijimos, oye, tenemos mascotas, y me dijo, si las mascotas forman parte de su día a día, el bebé o la bebé va a tener que acostumbrarse a eso, tal cual. Y realmente también les ayuda con el tema del sistema inmunológico. Entonces, nosotros ni lo recomendamos ni lo utilizamos. Y finalmente, el tema de las andaderas. O sea, sí, claro que les ayuda, y entre comillas les ayuda al desplazamiento, pero pues es un desplazamiento antinatural, o sea, andan ahí nada más de puntitas. Entonces, nosotros no la usamos, tampoco la recomendamos. Nosotros fue de espacio libre, gateo y el desarrollo natural. O sea, cuando te quieras empezar a gatear, obviamente, pues motivándola la parte de la estimulación temprana, la parte de sus ejercicios, ¿no? O sea, pasar tiempo con ella, pues para tratar de lograr esos hitos del desarrollo. Y como que en la línea de las andaderas, hay muchísimos juguetes de la línea de Fisher-Price que son como un tipo, puedo decir, podadora, pero se supone que los ayudan a caminar. Pero la realidad es que como tienen las 4 ruedas y además son muy ligeros y se pueden voltear muy fácilmente, se ven bonitos, se ven coloridos, tienen las baterías. Cosas que pues nosotros no recomendamos porque cuando tratan de pararse las ruedas se deslizan. Entonces en realidad no les ayudan a pararse. Nos los venden con esa idea, pero no cumplen el propósito. Entonces fue de las cosas que compramos algunas y fue ahí tenerlas arrumbadas. Entonces pues la idea de este espacio es que podamos echarnos mano entre todos y es, oye, yo te recomiendo esto. Otra cosa que a mí lo tenía como muy claro y me gusta viajar ligero y por ahí Majo alguna vez comentó de, es que tú tenías la idea de que nada en nuestra vida iba a cambiar y le íbamos a adaptar a nuestra vida. Muchas cosas cambian. Pero algo que yo no quería que sucediera es que en lugar de llevar una pañalera, vaya, no voy a decir ni grande ni pequeña, pero nosotros teníamos una mochila y nos sirvió perfectamente para todo. Yo sí veía papás que parecía que se iban de camping. ¿Qué si el esterilizador? ¿Qué si el calentador de las toallitas? ¿Qué si la cuna de viaje? ¿Qué si? Y súmale todo lo que quieras cargar. Yo la verdad procuro ser súper práctico. Entonces nosotros teníamos una mochila que de hecho nos la dieron en una mesa de regalos. Y estaba padre porque traía muchos compartimentos que sí son útiles porque luego hay cosas que sí necesitas echar en la bolsa grande, pero necesitas tener como muy a la mano. Entonces aquí como para armarte la guía definitiva de una pañalera, si no te gusta parecer campista, es como lo básico y el imprescindible, toallitas húmedas. Porque se ensucian, porque tiran, porque escurren mocos, porque te pueden sacar de muchísimos apuros. Entonces siempre toallitas húmedas. Pañales. Si va a estar usando pañales o usa pañales o está en esa etapa, ¿cuántos? No me aventaría a decirte eso. Simplemente es de acuerdo a lo que tú sabes, los suficientes para el tiempo que vas a estar y echa 2 más, por la razón que sea. La crema para rosaduras, alguna pomada y dependiendo de la edad ya también puedes meterle bloqueador solar y también algún repelente para mosquitos que obviamente pues esté aprobado y con el visto bueno de tu pediatra. Siempre cambios de ropa. Sugerimos 2 y una prenda abrigadora porque pues seguramente si te vas a llevar la pañalera vas a estar bastante tiempo fuera de casa, entonces posiblemente después empiece a refrescar. Siempre es útil llevarte algún juguete. Generalmente nosotros nos llevábamos algo que fuese más o menos grande porque las piezas pequeñas se pierden y que fuese de sus favoritos en ese entonces, con lo cual pues le ganábamos a lo mejor esos 5 minutos de paz y quietud o el camino de regreso a casa era un poco más fácil cuando berreba desesperadamente. Y de acuerdo a la edad, pues una botella con agua simple o natural y algún snack. Y bueno, finalmente unos tips que creo que no suenan mucho, pero que aquí nos han hecho un paro muy grande, es, por ejemplo, los lavados nasales es una técnica muy extraña donde son lavados nasales con solución salina. Entonces literalmente van a la farmacia, compran su botella de solución salina y con una jeringa lo extraen. Y esa jeringa la introducen en una fosa nasal. No sé cómo se acomode. Majo fue la que aprendió eso en un video de YouTube. Empujas, entonces la solución salina entra por una fosa y sale por la otra. Y así el moco se escorre todo suculento como para una quesadilla.
Y realmente cuando están enfermos, ese tema de la solución salina, primero el hecho de que sea pues una solución de ese tipo, pues ayuda ahí como que en el barrido de los microbios. Y además ayuda mucho a que puedan respirar en la noche, que normalmente es como el factor cuando se enferman, que pues por el cual se despiertan. Entonces, si con un ejercicio así le puedes dar una mejor calidad de noche, pues por default también tú vas a tener una. Y también nos dimos cuenta que asociado a la leche materna, pues las enfermedades que si el típico de ya lo metí a la escuela o ya la llevé a la guardería y se enferma 8 días a la semana, entonces entre la lechita de mamá y los lavados nasales, pues el índice de días de enfermedad era, la verdad, bastante bajo en casa. Hay otra cosa que es como muy milenario o muy de abuelas o muy de, no sé, yo creo que estaba escrito en las tablas de Moisés, donde, y lo comentamos hace rato, es cuando un bebé es recién nacido, invariablemente va a ser friolento y necesita 50 capas de ropa. O sea, a ver, sí, todavía no regula su temperatura corporal, pero no vivimos en Siberia. Entonces, yo me acuerdo que era que si el pañal, el pañalero, una prenda encima, los guantecitos, el gorro, en mayo. Entonces, yo decía, bueno, y si la criatura heredó mi temperatura corporal, se debe estar derritiendo. La notábamos incómodos, pero obviamente era el papá que no sabía nada. Y fue como de, por supuesto que así está bien. Spoiler alert, sí, no estaba bien, no estaba cómoda porque le daba calor. O sea, hoy por hoy ella anda por la vida. Si hace frío, muy de vez en cuando se pone un chaleco, un suéter muy ligero, pero ella anda toda la vida descalza, anda normalmente de shorts o de vestido, porque pues le tocó la fortuna de la temperatura corporal alta. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Es, no necesariamente se vayan por el canon establecido de lo que la tradición dicta. Hay como que dense la apertura a observar lo que sucede, porque en el caso puntual de las prendas de ropa, nuestra hija no las quería, se sentía incómoda. Entonces sí fue como un abrir un poquito lo que los libros decían, o lo que la tradición dicta, o lo que la tía dice, y es un no todos los consejos aplican para todos los bebés, ¿no? Y además hay varios videos de varios pediatras que dicen que el tema de los guantes no. Uno de los hitos más esperados cuando tienes un bebé es cuando llega más o menos a los 6 meses y entra en el tema de la alimentación complementaria. Entonces, bueno, como ya les había yo platicado antes, es la silla alta que va a cumplir varias funciones, ¿no? La primera es que ella tenga un espacio adecuado en la cual va a comer, la charola enorme en la cual vas a poder contener zonas de desastre, pero además también el sentarse a la mesa cumple un rol social. No es que tu bebé se vaya a poner a comadrear contigo o que además se le vayas o que se pretenda intuir que yo les diga que van a limitar sus tomas de comida a cuando se siente a comer. Obviamente no. O sea, va a seguir siendo libre demanda la parte de la lactancia y además es alimentación complementaria. O sea, su principal alimento va a seguir siendo la leche y van a empezar a introducir otros alimentos durante el primer año o lo que ustedes determinen como pareja. A lo que voy con la parte de que se siente a socializar o se siente al entorno de la mesa es muchísimas cosas giran en torno a la mesa. Es el momento en el que se hablan cosas, es el momento donde ella también empieza a decir, ok, cuando ustedes me sientan aquí, se espera que coma, ¿no? Entonces, va a tardar en suceder, pero tiene más bien como un tinte de rutina, de pertenencia, de incorporación. Entonces, yo les sugiero mucho que se incorporen a esa práctica. Las que van amarradas a la silla, o sea, ¿por qué una silla alta? Porque al final es mucho más estable y es mucho más fácil de limpiar. Las que son más plegables funcionan y funcionan muy bien si van a salir como por ejemplo un restaurante, porque luego las periqueras no tienen las mejores alturas, ¿no? Entonces, para restaurante, donde más ustedes no se van a quedar a limpiar después del marranero, les recomiendo mucho. Si es para casa, no, porque es como muy complicado estarlas quitando, poniendo, bueno, no tanto complicado, pero al final escurre. Entonces, creo que la otra cumple una mejor función, al menos al principio. Ya después nosotros sí compramos una que le da un poco más de altura, pero ya te hablo que fue bastante más pasado del año. Bueno, esta fue una cuestión que Majo propuso justo para evitar el tema de la ropa. Es que coma simplemente en pañal. ¿Por qué? Porque va a experimentar. Entonces, en algún momento va a agarrar lo que le hayan presentado y se lo va a vaciar en la cabeza. ¿Por qué? Porque es divertido. Entonces, les va a evitar dolores de cabeza y 95 cargas de ropa de lavadora a la semana. Algo que también me ayudó mucho Majo en este bloque fue
tratar de empezar a introducir señas, ¿no? Sobre todo la lengua de señas. Para nosotros fue un deal breaker porque al inicio lloran por todo y no sabes por qué. Y cuando Majo se dio la tarea de enseñarle, neta, güey, eran 5 señas. Pero fue un diferenciador enorme y eran como, quiero leche, quiero que me cargues, ya no quiero comer más. Hay varias en internet, pero si no al final se las pueden inventar. Pero esto, además de que va a empezar a mejorar la comunicación, también empiezan con esta cuestión de, oye, te aviso que ya quiero comer, pero también te aviso que ya no quiero comer. Entonces empieza a despertar, bueno, no despertar porque ya lo tienen, pero empieza a notarse muy evidentemente el instinto de hambre y saciedad, lo cual es bastante útil. Este me encantó porque también es súper útil. Cuando empieza el tema de la alimentación complementaria y sobre todo nosotros que optamos por el BLW, donde en lugar de darle papillas, le dimos los pedacitos de comida, obviamente tiene que cumplir ciertas características y no pueden ser todos los alimentos y además tienen que ir muy muy de la mano a su pediatra, pero en esencia es justo pedacitos de o pedazos de comida que sean blandos y fácilmente triturables con tus dedos, porque sería más o menos la fuerza que ella podría ejercer con sus encías y pues de esa manera estaría segura. Cuando empiezan con eso, parece que se va a ahogar. Empieza como si tuviera arcadas y empieza... y tú como papá te panicas, ¡se está ahogando la criatura! No, es parte del desarrollo natural. Entonces, solo sí muy pendiente de que en efecto no se esté ahogando. Pero aquí la tranquilidad es va a pasar que va a tener estos sonidos, estas arcadas y es normal. Entonces, para que te quedes con la tranquilidad. Y también la parte de dejarlos comer solos o solas. Lo que nuestra pediatra nos decía es, a ver, tu responsabilidad es ponerles en el plato un alimento nutritivo y balanceado. Lo que ella o ello, o sea, lo que él o ella decida comerse ese plato, eso es elección de tu bebé. Entonces, ¿dónde es la parte del adulto? Es ¿qué le ofrezco? ¿Por qué? Porque a partir de ahí ellos van a elegir qué es lo que quieren. Y muchas veces va a ser por lo llamativo el color, va a ser por el tema de la textura. Entonces, eso le genera mucha independencia y además la realidad es que al día de hoy nuestra hija come súper bien. O sea, hay unos días donde obviamente, y más si vamos a una fiesta, es como no quiere nada, solo quiere jugar. Pero la realidad es que en el día a día, o sea, casi que lo que le pongas en el plato se lo va a comer. Ahí hay 2, 3 cosas que no. Pero sí nos hemos dado cuenta, a lo mejor en contraste con otras personas, que es cero melindrosa para comer. Entonces, ¿de dónde creo que viene eso? Pues justo que la dejamos experimentar las texturas, la dejamos experimentar sabores, nada era fuerza y es cuando ya no quieres comer, simplemente paras, ¿no? No es como de, te lo terminas o no te paras de la mesa hasta que te lo hayas acabado. Entonces, pues también es bastante útil. Entonces, bueno, espero que este episodio, que fue un poquito como más práctico, les sea útil. La realidad es que el primer año de vida, bueno, creo que el primer año de vida ya después de ciertos meses ya es más fácil. Pero la realidad es que yo recuerdo que cuando iniciamos este trip, mi mayor miedo, mi mayor preocupación es como de, güey, o sea, ahora hay que mantenerla viva, ¿no? Y yo no tenía muchísimas herramientas. Entonces, hoy te lo platico con una sonrisa en el rostro, mucho más relajado y a lo mejor casi a modo de checklist, pero como canción de Gris Romero, yo ya estuve ahí y al inicio es como hay mucha duda, mucha incertidumbre, te sobrecargas de muchas cosas. Entonces, realmente te la puedes llevar más leve. A todos nos pasa. Y ojalá esta guía te haya servido. Entonces, bueno, finalmente agradecerles como siempre por su atención hasta esta parte del episodio. Saben que me encuentran en todas mis redes sociales. Porfa, suscríbanse. Saben que me encuentran en YouTube. Saben que estoy en Spotify, Instagram, TikTok, Facebook. Y nos encanta el trabajo que hacemos de este lado de la cámara. Y hemos crecido muchísimo gracias a ustedes. Entonces, por favor, sigan compartiendo, suscriban, comenten. Me encanta leerlos. Y nos vemos en un siguiente episodio. Adiós.